Gloria, gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada hermano, cada amigo que se encuentra sintonizando en esta preciosa obra del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por concedernos la oportunidad y el privilegio, gloria a Jesús, de un lunes más poder estar aquí en este su programa, Jóvenes en Santidad a Jehová, con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3. Pertenecemos a la iglesia, la Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Humán y Brenda Parrilla. Así que le damos la gloria y la honra al Señor por concedernos la oportunidad y el privilegio, gloria al Señor, de en esta hora poder traerles la palabra del Señor a través de este estudio bíblico, amén, sobre el tema diferentes significados del vino basado a la Santa Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a estar considerando referencia tanto del Antiguo y Nuevo Testamento para poder ver y aprender qué significa vino en diferentes pasajes bíblicos. No todo el tiempo se refería a vino embriagante, amén. Muchas ocasiones cuando la Biblia habla del vino se está refiriendo al jugo de uva, amén, el fruto de la vid no fermentado, como en otros pasajes bíblicos se está refiriendo a lo que es el vino fermentado, amén. Así que vamos a comenzar en oración para la gloria del Señor. Si usted tiene su Biblia, gloria al Señor, búsquela. Si tiene, amén, donde hacer apuntes, hágalo para que así pueda, gloria al Señor, estudiar esto y compartirlo con otras personas para edificación, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia dándote toda gloria, toda honra a ti, porque solamente tuya es, solo tú la mereces, Padre. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes en esta preciosa hora de poder estar aquí, Señor amado, Dios mío, exponiendo tu palabra, enseñando tu santa palabra, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por las vidas que se encuentran sintonizando para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor amado. Yo te pido que a través de este estudio bíblico tú aclares nuestras mentes, nuestros corazones, nos des iluminación, nos ayudes a entender bíblicamente el contexto, Dios mío, de tu palabra, para que nada ni nadie nos engañe, Señor amado. Gracias te damos por este privilegio de conocer tu palabra, Señor amado, y cada día conocerla y aprender a través de tu Espíritu Santo, mi Dios amado. En esta hora te pedimos que tú seas guiando y dirigiendo, Dios mío, Padre, este estudio bíblico como tú quieres para tu gloria. Reprendemos, Dios mío, todo lo que no es tuyo, toda oposición en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a comenzar. Vamos a estar dando este estudio bíblico sobre el tema, como hemos dicho, diferentes significados del vino basado a la Santa Biblia. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahora vamos a comenzar considerando, amén, las diferentes palabras hebreas para vino. Gloria al Señor. Hay diferentes palabras, amén, que cuando usted las traduce, que salen del hebreo, gloria al Señor, aleluya, no tienen el mismo significado. No todo el tiempo, amén, cuando la Biblia habla de vino, se está refiriendo, cuando usted lo traduce al hebreo, no todo el tiempo se está refiriendo a vino fermentado. Primero vamos a ver aquí, gloria al Señor, aleluya, dice, en general hay dos palabras hebreas traducidas como vino en la Biblia. La primera palabra y la más común es yayin, un término genérico empleado aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento para indicar diversas clases de vino, fermentado o sin fermentar. Amén. Vemos en Nehemías 5:18 que habla del vino en toda abundancia. Dice la palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas,
escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías 5:18. Vemos la palabra yayin. Vamos a ver sus significados. Por una parte, yayin se aplica a toda clase de jugo de uva fermentado. Amén. Tal como vamos a estar considerando en Génesis, prontamente en estos pasajes, Génesis 9, del 20 al 21, Génesis 19, del 32 al 33, gloria a Jesús. Y también nos hablan estos pasajes, Primera de Samuel 25, que usted lo puede buscar, 36 al 37, y Proverbios 23, del 30 al 31. Los trágicos resultados de usar vino fermentado se describen en diversos pasajes del Antiguo Testamento, notablemente en Proverbios 23, del 29 al 35. Dice en Proverbios 23, del 29 al 35, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volverá a buscar. Por otra parte, también se emplea yayin para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. Puede referirse al jugo dulce cuando se exprimían las uvas. Isaías profetiza: no pisará vino, que en este caso yayin, en los lagares el pisador. Y lo podemos ver en Isaías 16:10. Del mismo modo Jeremías dice: y de los lagares haré que falte el vino, yayin, no pisarán con canción. Jeremías 48:33. En realidad, Jeremías incluso se refiere al jugo que todavía está en la uva como yayin. Puede buscar también en referencia en Jeremías capítulo 40, versos 10 y 12, que lo vamos a estar trayendo prontamente. Prueba adicional de que a veces yayin se refiere al jugo de uva sin fermentar se encuentra en Lamentaciones, donde el autor describe a niños pequeños que llorando les pedían a sus madres su aliento normal de trigo y vino. En Lamentaciones 2:12. La realidad de que el jugo de uva sin fermentar puede conocerse por el vocablo vino está respaldado por diversos estudios eruditos. La Enciclopedia Judía del 1901 declara al vino dulce antes de la fermentación, le llama yayin migat, vino de la cuba. Además, la Enciclopedia Judaica del 1971 da testimonio del hecho de que se empleaba el término yayin para referirse al jugo de la uva en diversas etapas, incluso al vino recién exprimido antes de la fermentación, etc. Ahora, vemos lo que dice en Isaías 16:10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del lagarero. Jeremías 48:33, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. Y dice en Jeremías 40, del 10 al 12, y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos, que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano, y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes,
y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón, y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Estamos viendo en estos versículos, amén, que nos relata la palabra del Señor, que aquí se está refiriendo al término yayin en el modo de vino no embriagante, que era no fermentado. Dice Lamentaciones capítulo 2 del versículo del 11 al 12: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Podemos ver aquí clara y enfáticamente que no se está refiriendo a vino embriagante. Vemos que, como hemos explicado, el término yayin tiene dos términos, amén, dos significados. En ocasiones se refiere al vino fermentado y se refiere al jugo de uva sin fermentar. Y en estos versículos que hemos leído, amén, en estos últimos pasajes que estamos leyendo aquí, como en el de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, estamos viendo que aquí se está refiriendo a un vino no embriagante. Amén, porque y lo vemos claramente también cómo el Señor le está hablando a su pueblo, y como dice aquí en Lamentaciones, que el niño y el que mamaba, amén, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Amén. Es claro que ellos no le estaban pidiendo vino embriagante, estaban hablando del jugo de uva, jugo que es el fruto de la vid sin fermentar. Ahora, vemos aquí la palabra tirosh, otra palabra que trasciende del hebreo. La otra palabra hebrea traducida vino es tirosh, que significa vino nuevo o vino de la vendimia. Tirosh ocurre 38 veces en el Antiguo Testamento. Nunca se refiere a bebida fermentada, sino siempre al fruto no fermentado de la vid, tal como el jugo que todavía está en el racimo de uva. Como vemos en Isaías capítulo 65, verso 8, gloria al Señor, que dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Vemos también que sigue diciendo la información: o el jugo dulce de uvas de una reciente vendimia. Amén. Vemos referencias en Deuteronomio 11, capítulo 11, verso 14, gloria al Señor. Dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Es claro y evidente que aquí el Señor no está hablando de vino embriagante, sino que está hablando del vino tirosh, que, como está diciendo, su significado es vino de la vendimia, vino nuevo, amén, que nunca se refiere a bebida fermentada, sino que es el fruto de la vida, el jugo de uva. Gloria al Señor. También vemos en Proverbios 3:10 que dice: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Dice también en Joel capítulo 2, verso 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El término tirosh significa mosto, vino, dulce o recién hecho. La Enciclopedia Judía del 1901 declara que tirosh incluye toda clase de jugos dulces y mosto, y no incluye vino fermentado. Tirosh tiene bendición en él, como vimos en Isaías 65:8 expresado. Sin embargo, el vino fermentado, que es el vino embriagante, es escarnecedor. O sea que vemos que el vino no fermentado, que está hablando del jugo de uva, representa, amén, el fruto de la vid.
tiene bendición en él, tiene bendición. Pero el vino fermentado, que es el alcohólico, es escarnecedor, según nos declara Proverbios 21, y produce embriaguez, según nos declara Proverbios 23, 31. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 23, 31 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Vemos otra palabra trascendiente, amén, que sale del hebreo, la cual es shekar. Además de esas dos palabras para vino, hay otra palabra hebrea que ocurre 23 veces en el Antiguo Testamento y a menudo en el mismo contexto. Shekar, por lo general traducido como sidra, como vemos en Números 6.3 y en 1 Samuel 1.15. Algunos eruditos dicen que la mayoría de las veces shekar se refiere a una bebida fermentada, tal vez hecha de jugo de palma, granadas, manzanas o dátiles. También en ocasiones se incluye la cerveza como una forma de sidra. La Enciclopedia Judía de 1901 sugiere que cuando Yajin se distinguía de shekar, la primera era una forma de bebida fermentada diluida con agua, en tanto que la última era sin diluir. A veces, sin embargo, se puede referir a un jugo dulce sin fermentar. Shekar se relaciona con shakar, un verbo hebreo que significa beber mucho, además de embriagarse. En la mayoría de los casos es mejor entender que cuando Yajin y shekar se emplean juntas, forman una sola figura de dicción que se refiere a las bebidas embriagantes. Dice Números capítulo 6, versos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Dice también 1 Samuel capítulo 1 verso 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora, vamos a ver el punto de vista del Antiguo Testamento sobre el vino fermentado. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento donde se condena el uso de Yajin y shekar como bebidas fermentadas. La primera vez que la Biblia describe los malos efectos del vino embriagante es la historia de Noé, en Génesis capítulo 9 versos 20 al 27. El hacer eso condujo a la embriaguez, la impundicia, que es la falta de pudor, o sea, no tener pudor, la indiscreción y la tragedia familiar de una maldición contra Canaán. En la época de Abraham, el vino embriagante fue un factor en el incesto que llevó al embarazo de las hijas de Lot, tal como lo vemos en Génesis 19, del 31 al 38. Por causa de la potencialidad corruptora de las bebidas alcohólicas, Dios les ordenó a todos los sacerdotes de Israel que se abstuvieran de todo tipo de vino y de sidra durante su tiempo de servicio a Él. Dios consideró la violación de su orden suficientemente grave como para justificar la pena de muerte para el sacerdote que infringiera ese mandato, tal como dice Levítico 10, del 9 al 11. También Dios reveló su voluntad en cuanto al vino y a la sidra, al hacer de la abstinencia un requisito para todo el que tomara el voto nazareo. La sabiduría que Dios le dio a Salomón llevó a escribir: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 21. Las bebidas alcohólicas pueden hacer que uno se burle de las normas de justicia de Dios y que pierda el dominio de sí mismo con respecto al pecado y a la inmoralidad. Dice en Génesis 9, del 18 al 27, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem,
Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Dice en Génesis 19 del 30 al 38: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y vemos, amén, que lo que sucedió aquí, lo que produjo el vino fermentado. Y aún así, vemos que de la descendencia de estas personas, amén, de estos sucesos más bien, salió la descendencia moabita y amonita, que eran parte de los enemigos de los israelitas. Levítico 10 del 8 al 11 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Las escrituras afirman claramente que a fin de llevar la aflicción y el dolor, y en su lugar seguir la voluntad de Dios, los rectos no deben ni siquiera mirar o desear ningún vino fermentado que pueda embriagar y causar vicio, tal y como estuvimos leyendo en Proverbios 23 del 29 al 35. Vamos a estar ahora considerando los nazareos y el vino. Número 6, capítulo 6 del verso 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Se esperaba que los nazareos manifestaran que todos los israelitas debían vivir como ellos mismos, a un elevado nivel de separación y de entrega a Dios. Dios les dio claras instrucciones tocante al uso del vino. El nazareo debía abstenerse de vino y de sidra.
Esto se refiere aquí a shecar, bebida dulce, jugo dulce recién exprimido. En realidad no se les permitía consumir ningún producto hecho de la uva, ya fuera en forma líquida o sólida. Es más probable que Dios diera esa orden como una protección contra la tentación de usar bebidas embriagantes y contra la posibilidad de que un nazareo bebiera vino alcohólico por equivocación. Dios no quería que una persona consagrada se pusiera en peligro ante la posibilidad de embriaguez o vicio, tal y como vemos en Levíticos capítulo 10 y en Proverbios 31. De esta manera, la norma más elevada puesta delante del pueblo de Dios en cuanto a las bebidas alcohólicas fue la abstinencia total. O sea que a los nazareos se les prohibió tanto beber vino embriagante como vino sin fermentar, o sea, el jugo de uva, ambas cosas se les prohibieron. Con frecuencia el beber alcohol conduce a otros pecados, tales como la inmoralidad sexual o actividad delictiva. Los nazareos no debían comer ni beber nada que se hiciera de la vid, a fin de enseñarles que tenían que evitar el pecado y cualquier cosa que lindara en él, condujera a él o lo tentara a uno a cometerlo. La norma de Dios para los nazareos de abstinencia total de vino y de sidra fue ridiculizada y rechazada por muchos de los que vivían en Israel durante la época de Amós. Este profeta afirma que los impíos de Israel dieron de beber vino a los nazareos, como dice en Amós 2:12. El profeta Isaías también afirmó: el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, como dice en Isaías 28, del 7 al 8. Esto ocurrió porque aquellos dirigentes rechazaron la elevada norma de Dios de abstinencia total, como dice en Proverbios 31. Dice en Proverbios 31, del 4 al 5, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Amós 2:12 dice: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. El espíritu fundamental del nazareísmo, es decir, total consagración a Dios y a sus normas más elevadas, es una exigencia para el creyente en Cristo. La abstinencia de cualquier cosa que pudiera inducirlo a uno al pecado, estimular un deseo por cosas perjudiciales, abrir el camino al vicio de la droga o del alcohol, o hacer que un hermano tropiece, es hoy tan necesaria para el creyente como lo fue para el nazareo en la época del Antiguo Testamento. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 al 18 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tito capítulo 2, verso 2 dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, veremos y consideraremos lo que es el vino en la época del Nuevo Testamento. Vemos aquí una palabra que proviene del griego, la cual es oinos,
el vino, fermentado o no. El siguiente es un análisis de la palabra bíblica más común traducida como vino, la palabra griega vino. En Lucas 7:33 es oinos, que puede referirse a dos tipos de jugo de uva: el jugo sin fermentar, número 1, el jugo sin fermentar, y número 2, el vino fermentado o embriagante. Los datos que siguen respaldan esta definición. Oinos, a lo largo de la historia y del tiempo, fue usado por autores seculares y religiosos de antes de la era cristiana y de la época de la iglesia primitiva para referirse al jugo de uva puro. Quiere decir que oinos se refiere a un vino oinos, jugo de uva, dulce, que no causa pesadez o malestar. Los eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego alrededor de 200 años antes de Cristo emplearon oinos al traducir varias palabras hebreas que significan vino. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento sabían que oinos podía significar tanto jugo de uvas fermentado como sin fermentar. Así como el griego secular y el Antiguo Testamento, un análisis de los pasajes del Nuevo Testamento revela que oinos puede significar vino fermentado o no. En Efesios 5:18, el mandamiento no se embriaguéis con vino, en este caso oinos, se refiere al vino fermentado. Por otra parte, en Apocalipsis 19:15 dice que Cristo pisa el lagar del vino. La traducción literal del texto griego es: Él pisa el lagar del vino, oinos. El oinos que sale del lagar sería jugo de uva. En Apocalipsis 6:6, oinos se refiere a las uvas de la vid, como una vendimia que no se debe dañar. Por lo tanto, para los creyentes de la época del Nuevo Testamento, el vino oinos era un vocablo general que podía emplearse para dos bebidas de uva distintas, vino fermentado y sin fermentar. Los escritores romanos de la antigüedad han explicado en detalle diversos procesos empleados en el tratamiento del jugo de uva exprimido, sobre todo los métodos para preservarlos de la fermentación, etc. Uso del vino en la cena del Señor. Dice Mateo 26, versos 26 al 29, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Usó Jesús bebida de uvas fermentadas o sin fermentar cuando instituyó la cena del Señor? Los datos que siguen respaldan la conclusión de que Jesús y sus discípulos bebieron jugo de uva. Ni Lucas ni ningún otro escritor bíblico emplean la palabra vino, del griego oinos, con relación a la santa cena del Señor, Los primeros 3 escritores de los evangelios emplean fruto de la vid. El vino sin fermentar es el único fruto de la vid, verdaderamente natural, que contiene como un 20% de azúcar y altera lo que produce la vid. El vino fermentado no es producto de la vid. La cena del Señor fue instituida mientras Jesús y sus discípulos comían la Pascua. La ley de la Pascua en Éxodos 12, del 14 al 20, prohibía durante la semana de la Pascua la presencia y el uso de seor, una palabra que se refiere a la levadura o a cualquier agente de fermentación. El seor en el mundo antiguo con frecuencia se obtenía de la espuma espesa de la superficie del vino en fermentación. Además, todo hametz, cualquier cosa que estuviera fermentada, estaba prohibido. Dios había dado esas leyes porque la fermentación simbolizaba corrupción y pecado, tal y como vemos en Mateo 16 y en 1 Corintios 5.
Jesucristo, el Hijo de Dios, llenó cada requisito de la ley, como dice Mateo 5:17, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso habría seguido la ley de Dios para la Pascua y no habría usado el vino fermentado. Por eso estamos viendo, amén, que el oinos, cuando habla, amén, con relación a la cena del Señor, vemos, amén, que cuando Jesús dice el fruto, amén, de la vid, no se refiere a la palabra griego oinos de vino fermentado. ¿Por qué? Porque el vino fermentado no procede, no es producto de la vid. Y Jesús dijo fruto de la vid. O sea que no habló del vino refiriéndose al oinos embriagante, sino que dijo fruto de la vid. Entonces, asimismo, en la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos comieron del pan sin levadura y el vino sin fermentar. En el Antiguo Testamento la bebida fermentada no se debía usar nunca en la casa de Dios, ni se les permitía a los sacerdotes acercarse a Dios en adoración mientras bebían bebidas embriagantes. Levíticos 10. Jesucristo era el sumo sacerdote de Dios del nuevo pacto, acercándose a Dios por causa de su pueblo. El valor de un símbolo se determina por su capacidad de conceptuar la realidad espiritual. Por lo tanto, así como el pan representa el cuerpo puro de Cristo y tiene que ser sin levadura, sin la corrupción de la fermentación, el fruto de la vid, que representa la sangre incorruptible de Cristo, se representó con el jugo sin fermentación. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Como las Escrituras declaran de modo explícito que no se permitió que se produjera el proceso de corrupción ni en el cuerpo ni en la sangre de Cristo, vemos versículos de referencia en Salmos 16:10, Hechos 2:27 y Hechos 13:37. El cuerpo y la sangre de Cristo tienen un símbolo apropiado en lo que carezca de corrupción o de fermentación. Pablo les dijo a los corintios que se librarían de la vieja levadura, es decir, de la gente de fermentación, de la malicia y la perversidad, porque Cristo es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5. Hubiera sido inconsecuente con la meta y el requisito espiritual de la cena del Señor el uso de algo que fuera símbolo del mal, es decir, algo con levadura. 1 Corintios 5, del 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El vino, mezclado o puro. Referencias históricas con respecto a la preparación y el uso del vino por los judíos y otras naciones del mundo bíblico indican que era a menudo vino sin fermentar y por lo general mezclado con agua. Muchas personas en la antigüedad que querían conservar el vino sin fermentar hacían diversos procesos y recetas para ello. Tenían un proceso para conservar el jugo de uva en estado dulce y sin fermentar. También tenían otros dos procesos a las uvas en preparación para ser mezcladas con agua, etc. En el pueblo judío de los tiempos bíblicos, las costumbres sociales y religiosas prohibían terminantemente servir vino sin mezclar, especialmente si era fermentado. El Talmud, obra judía que describe las tradiciones del judaísmo desde aproximadamente el año 200 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo, trata en varios pasajes la mezcla del agua y del vino. Algunos rabinos judíos insistían en que a menos que el vino fermentado fuera mezclado con 3 partes de agua, no podía ser bendecido y contaminaría al bebedor. Otros exigían que debían mezclarse 10 partes de aguas con 1 de vino fermentado antes de que fuera aceptable.
Surge un pasaje interesante en el libro de Apocalipsis, cuando al advertir acerca del vino de la ira de Dios, un ángel declara que será puro. Se dijo de esa manera porque los lectores normalmente esperarían que todas las bebidas de uva fueran mezcladas con agua. En resumen, los usos normales del vino por los judíos en los tiempos bíblicos difieren de los usos de hoy. El vino de antaño era jugo de uva fresco, jugo de uva en conserva, jugo de uvas secas, vino de uva hecho almíbar, de uva y agua, y vino almacenado sin fermentar o fermentado diluido con agua a una porción tan alta como de 20:1. Se consideraba falta de delicadeza el servir vino fermentado sin mezclar, lo cual era contaminante y no podía recibir la bendición de los rabinos. Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Eso dice Jeremías 25:15. A la luz de esas realidades es imposible defender la práctica de los tiempos modernos de consumir bebidas alcohólicas sobre la base del uso que le dan al vino los judíos en los tiempos bíblicos. Además, los creyentes de esa época eran incluso más cautelosos que los judíos en cuanto a las diversas clases de vino, tal y como vemos en Romanos 14:21, Primera de Tesalonicenses 5:6, Primera de Timoteo 3:3 y Tito 2:2. Lucas capítulo 5 del 33 al 39 dice de la siguiente manera: Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Es probable que esto sea un irónico comentario sobre los judíos que rechazaban el vino nuevo, que significa del Evangelio, y sostenían que el vino añejo, que significa el judaísmo del primer siglo, era bastante bueno. Jesús sugiere que quienes están acostumbrados a beber el vino fermentado adquieren un deseo por ese vino y no quieren un vino sin fermentar. No es Cristo que reconoce el efecto vicioso de las bebidas alcohólicas, sino que el que bebe el vino añejo, quien piensa que el añejo es mejor. No se puede emplear este versículo para afirmar que el vino añejo, que significa el judaísmo, es mejor que el vino nuevo, que significa el Evangelio de Cristo, porque eso invertiría el sentido de la parábola. Lo que Jesús da a entender es que los fariseos y sus seguidores ni siquiera reconocerán los méritos del nuevo. Sienten que el añejo es bastante bueno. Los fariseos prefieren la interpretación rabínica de la ley al vino puro, dulce del Evangelio de Cristo. Los fariseos no desean el mejor vino. Ellos se niegan a aceptar la nueva revelación de Dios y en su lugar solo procuran lo que el hombre ha alterado, el fermentado. Sin embargo, para los que reciben a Jesucristo, el jugo nuevo y fresco de la uva, el Evangelio, es preferible al vino añejo fermentado, la religión farisaica. O sea que estamos viendo aquí, para la gloria del Señor, que cuando el Señor está hablando, amén, del añejo, se refiere al vino embriagante, amén.
Y cuando vemos lo que el Señor está hablando, amén, del vino nuevo, se refiere al vino no embriagante. Y también tiene su significado del añejo, lo que es el fariseísmo, el judaísmo, y el vino nuevo, el evangelio de Cristo. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo había contraído una enfermedad estomacal, probablemente debido a la alcalinidad del agua de Éfeso. Por eso, Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino con esa agua para neutralizar el perjudicial efecto del álcali. Este vino que Pablo le estaba recomendando a Timoteo para el estómago no era el vino embriagante. Este podría haber sido el vino oinos en su significado de jugo de uva, sin exprimir, sin fermentar, dulce, el cual no causa pesadez o malestar. Timoteo tomaría este jugo, vino sin fermentar, o sea que no era vino alcohólico, por causa de la enfermedad de su estómago. Citar la recomendación de Pablo a Timoteo a fin de justificar el consumo de vinos embriagantes para la satisfacción personal es tergiversar el propósito de este pasaje y blasfemar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la gloria de Cristo revelada mediante el vino. Dice en Juan capítulo 2 versos 1 al 11, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En el segundo capítulo de su evangelio, Juan relata que Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná. ¿Qué clase de vino era? Como se ha visto, pudiera ser fermentado o no, puro o diluido. Hay que determinar la respuesta a esa pregunta por la implicación contextual y la probabilidad moral. El verdadero contexto de este pasaje es que Jesús hizo vino oinos, que era jugo de uva puro sin fermentar. Los datos que siguen proporcionan motivos razonados para rechazar la opinión de que Jesús hizo vino embriagante. El objetivo primordial de ese milagro era revelar su gloria, de tal manera que produjera la fe personal en el Hijo Santo y Justo de Dios, que vino a salvar a las personas de su pecado. Sugerir que Cristo mostró su divinidad de Hijo unigénito del Padre, como dice en Juan 1:14, al crear milagrosamente litros de vino embriagante para una fiesta de borrachos, y que eso era importantísimo para su misión mesiánica, exige una irreverencia que pocos se atreverían a mostrar. O sea que el declarar que Jesús en la boda de Caná hizo vino embriagante, eso sería blasfemar la palabra y mostrar una irreverencia a la palabra del Señor. Daría más testimonio a la honra de Dios y a la honra y la gloria de Cristo creer lo que realmente es y lo que realmente fue, que de manera milagrosa Cristo creó el mismo jugo de uva que Dios hace cada año mediante el proceso natural creado. Por lo tanto, ese milagro pone de relieve la soberanía de Dios sobre el mundo natural y se convierte en un símbolo de su poder para transformar espiritualmente a las personas pecadoras en hijos de Dios.
como vemos en Juan capítulo 3, que dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de los cielos. Y vemos eso en Juan capítulo 3, versos 1 al 15, y diferentes, amén, cosas que el Señor habla en ese capítulo. Debido a ese milagro vimos su gloria como del unigénito del Padre, como dice en Juan 1, 14 y el capítulo 2, 11. Es contrario a la revelación bíblica tocante a la perfecta obediencia de Cristo a su Padre Celestial declarar que Jesús hizo vino embriagantes. Entonces Jesús estaría siendo transgresor de lo que dice 2 de Corintios 5, 21 y lo que dice Hebreos 4, 15 y lo que dice 1 de Pedro 2, 22. Suponer que desobedeció el mandamiento moral del Padre. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, como dice Proverbios 23, 31, es decir, cuando está fermentado. Claro está que Cristo vino para cumplir la ley, como dice Mateo 5, 17, y habría respaldado los pasajes bíblicos que condenan el vino embriagante como un escarnecedor y la sidra como alborotadora, y las palabras de Habacuc 2.15, donde dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. O sea, declarar que Jesús hizo vino embriagante haría a Jesús ser transgresor, haría que Jesús estuviera siendo transgresor de todos estos versículos. Amén. Levíticos 10, del 8 al 11, número 6, del 1 al 5, Deuteronomio 21, 20, Proverbios 31, del 4 al 7, Isaías 28, 7, Amós 2, 8, versos 8 y 12, capítulo 4 de Amós, verso 1, capítulo 6 de Amós, verso 6, y Romanos 14, versos 3 y 21. O sea que declarar que Jesús hizo vino embriagante es totalmente sacar la palabra de contexto, amén, y blasfemar la palabra de Dios, ya que estamos viendo a través de este estudio bíblico los diferentes significados de la palabra vino saliendo del hebreo y del griego. Gloria al Señor. 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 1 de Pedro 2, del 21 al 25 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos 14, 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. También otros versículos a considerar, como los estuvimos repitiendo, amén, estuvimos diciendo, los repetimos, Levíticos 10, del 8 al 11, Números 6, del 1 al 5, Deuteronomio 21, 20, Proverbios 31, del 4 al 7, Isaías 28, 7, Amós capítulo 2, versos 8, 12, capítulo 4 de Amós, verso 1, capítulo 6, verso 6, capítulo 6, verso 6 de Amós, y Romanos capítulo 14, versos 13 y 21. Además, examínese el testimonio de la medicina moderna. Médicos especialistas sobresalientes han hallado prueba inequívoca de que el consumo moderado de alcohol daña los sistemas reproductivos de mujeres jóvenes y ocasiona abortos y nacimientos de niños con defectos mentales y físicos incurables. Autoridades mundiales sobre embriología prematura sostienen que las mujeres que beben incluso moderadas cantidades de alcohol acerca del tiempo de la concepción
un periodo de unas 48 horas, se arriesgan al daño de los cromosomas de un óvulo que se prepara a salir del ovario, y de esa manera causan resultados desastrosos al desarrollo mental y físico del infante. Sería absurdo desde el punto de vista teológico sostener que Jesús alentó el uso de las bebidas alcohólicas en una boda a la que asistían muchas mujeres, incluso una novia con la posibilidad de concepción inmediata. Afirmar que desconocía los efectos potenciales terribles de la bebida embriagante para las criaturas en el vientre de la madre, o el daño que hace en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 3 del 16 al 17 y 1 Corintios 6, es poner en tela de juicio su divinidad, su sabiduría y su discernimiento de lo bueno y lo malo. Asegurar que conocía el daño potencial y los resultados deformadores del alcohol y que aún así estimuló su uso es poner en tela de juicio su bondad, compasión, amor, pureza, santidad y justicia. O sea, estamos considerando aquí, amén, que es imposible que Jesús haya hecho vino fermentado, que haya convertido el agua en vino fermentado, sabiendo y reconociendo que eso hace daño tanto espiritual como físicamente, hace daño al cuerpo físico, y reconociendo que era una boda donde, amén, había un matrimonio que estaba casándose y estaban a pronto, amén, que posiblemente tanto luego que ellos, amén, se casasen, amén, y tanto en esa noche, amén, donde consumirían su matrimonio, o más luego, pudiera estar embarazada esa mujer que se casó, amén, el Señor no estaría apoyando, amén, lo que dice la palabra y las Sagradas Escrituras, al considerar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera hecho vino embriagante, estuviera echando por el suelo toda su Escritura, amén. Por eso es que estamos aquí viendo en este estudio, gloria al Señor, amén, las diferentes palabras del vino en hebreo, traducidas desde el hebreo y del griego, amén, que en ocasiones se refería a vino embriagante como no vino embriagante. Por ejemplo, vemos yayin, que en ocasiones significa vino embriagante como vino no embriagante, y vemos la palabra tirosh, que no es vino embriagante en toda su totalidad, amén. Vemos la palabra shekar también, que en ocasiones se refiere al vino embriagante como no, igual oinos, amén. Vemos también oinos, que es una palabra, gloria al Señor, que en ocasiones se refiere al fruto de la vid, gloria al Señor. Entonces, si Jesús hubiera hecho vino fermentado, entonces el Señor estaría, amén, apoyando lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, cuando la palabra enseña que los borrachos no entraban al reino de los cielos, amén, y que estuviera Jesús ignorando el daño que pudiera hacer, amén, esta mujer en su vientre, por si concebía, luego que ella se casase, concebía y tuviese hijo y cayese embarazada, tuviese encinta, el Señor estaría ignorando todas estas cosas, como estamos viendo aquí, amados. 1 Corintios 3 del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 6 del 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gálatas 5 del 16 al 26 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
Ahí lo vemos claro, dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 al 10 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Apocalipsis 21 del 5 al 8 dice de la siguiente manera: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí que dice los abominables, o sea, todo aquel que hace cosas abominables. Amén. Y beber bebidas embriagantes alcohólicas es abominable delante del Señor. Amén. Gloria a Jesús. La única conclusión racional bíblica es que el vino que Cristo hizo en la boda para revelar su gloria era el fruto de la vid puro, dulce y sin fermentar. Amén. Vemos aquí, tanto en la boda de Caná, en la cena del Señor, en la Santa Cena del Señor, vemos que Jesús usó, amén, lo que es el fruto de la vid, que traducido del griego oinos en su significado jugo de uva. Amén, sin fermentar. Sabemos que hemos hablado aquí y mencionado en este estudio diferentes palabras del hebreo y griego. Las palabras del hebreo que hemos estado mencionando la vemos y es primeramente yajin. Amén. Y voy a repetir los significados. Amén. Voy a repetir los significados de estas palabras para que no nos quede ninguna duda. Gloria al Señor. Yajin, tirosh, shekar, oinos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria al Señor. En general hay dos palabras hebreas traducidas como vino en la Biblia. La primera palabra y la más común es yajin, en un término genérico empleado aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento para indicar diversas clases de vino fermentado o sin fermentar. Solo voy a leer los significados brevemente porque ya estuvimos hablando con versículos y todo para la gloria del Señor, pero quiero repetir una vez más los significados. Por una parte, yajin se aplica a toda clase de jugo de uva fermentado. Los trágicos resultados de usar vino fermentado se describen en diversos pasajes del Antiguo Testamento, notablemente en Proverbios 23, del capítulo 23, versículos 29 al 35. Ahora, por otra parte, también se emplea yajin para indicar jugo de uva dulce sin fermentar. Puede referirse al jugo dulce cuando se exprimían las uvas. Prueba adicional de que a veces yajin se refiere al jugo de uva sin fermentar se encuentra en Lamentaciones, donde el autor describe a niños pequeños que llorando les pedían a sus madres su alimento normal de trigo y vino. En este caso, vino se está refiriendo al jugo de uva no fermentado, fruto de la vid. Amén. Se refiere jugo de uva no fermentado.
no alcohólico. La realidad de que el jugo de uva sin fermentar puede conocerse por el vocablo vino, amén, está respaldado por diversos estudios eruditos. La Enciclopedia Judía del 1901 declara al vino dulce antes de la fermentación. Le llama Yayin Migat, que significa vino de la cuba. Además, la Enciclopedia Judaica del 1971 da testimonio del hecho de que se empleaba el término Yayin para referirse al jugo de la uva en diversas etapas, incluso al vino recién exprimido antes de la fermentación, etc. Vemos la otra palabra, tirosh. Repetimos, tirosh, la otra palabra hebrea traducida como vino es tirosh, que significa vino nuevo o vino de la vendimia. Tirosh ocurre 38 veces en el Antiguo Testamento. Nunca se refiere a la bebida fermentada, sino siempre al fruto no fermentado de la vid, tal como el jugo que todavía está en el racimo de la uva o el jugo dulce de uvas de una reciente vendimia. El término tirosh significa mosto, vino dulce o recién hecho. La Enciclopedia Judía de 1901 declara que tirosh incluye toda clase de jugos de uvas dulces, toda clase de jugos dulces y mosto, y no incluye vino fermentado. Tirosh tiene bendición en él, como vimos en Isaías 65:8. Sin embargo, el vino fermentado es escarnecedor y produce embriaguez, como dice en Proverbios 20 y en Proverbios 23. La otra palabra, repito, shekar. Además de esas dos palabras para vino, hay otra palabra hebrea que ocurre 23 veces en el Antiguo Testamento y a menudo en el mismo contexto. Shekar, por lo general traducido como sidra. Algunos eruditos dicen que la mayoría de las veces shekar se refiere a una bebida fermentada, tal vez hecha de jugo de palma, granadas, manzanas o dátiles. También en ocasiones se incluye la cerveza como una forma de sidra. Ya estuvimos viendo esas palabras hebreas traducidas para vino y diferentes pasajes bíblicos contienen cada una de esas palabras diferentemente. O sea, dependiendo del pasaje bíblico que usted esté leyendo, usted se va a dar cuenta si era el vino yayin para referirse al vino embriagante o si era el vino yayin para referirse a lo que es vino no embriagante, o al tirosh, que es el jugo de uva sin fermentar. Amén. Y también mientras usted lee la palabra, se va a dar cuenta si el contexto bíblico se refiere, amén, al jugo de uva sin fermentar o a la palabra shekar, que significa la sidra. Repito, la palabra oinos. Amén. La palabra oinos. Oinos a lo largo de la historia y del tiempo fue usado por autores seculares y religiosos de antes de la era cristiana y de la época de la iglesia primitiva para referirse al jugo de uva puro, que quiere decir oinos, se refiere a vino oinos, jugo de uva dulce que no causa pesadez o malestar. Así como el griego secular, esta es una palabra que es traducida del griego, oinos. Así como el griego secular y el Antiguo Testamento, un análisis de los pasajes del Nuevo Testamento revela que oinos puede significar vino fermentado o no. Amén. Así que, como dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Amén. Antes, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Por eso vemos que el vino oinos fue, amén, el que le recomendó Pablo a Timoteo. Vino oinos no fermentado, amén, jugo de uva. Que cuando Timoteo tenía esta enfermedad estomacal, Pablo se lo recomendó, amén, a Timoteo. Gloria al Señor. Alabamos y exaltamos el nombre de Cristo. Gloria, gloria al Señor, aleluya. Repetimos, la única conclusión racional bíblica es que el vino que Cristo hizo en la boda
para revelar su gloria, era el fruto de la vid puro, dulce y sin fermentar. Amén. Tanto el vino que Jesús convirtió en la boda y el que usó en la Santa Cena fue fruto de la vid puro, sin fermentar. Amén. Así que le damos la gloria al Señor por este estudio bíblico. Amén. Que nos ha permitido dar brevemente. Gloria al Señor. Aleluya. Digo brevemente porque en ocasiones el Señor nos permite dar otros estudios bíblicos que se toman más tiempo. Pero en este estudio pues ha sido una descripción breve para la gloria del Señor, basado en la palabra. Amén. Repetimos ahora al final ese significado de esas palabras porque quisimos una vez más repetirlo para que se quede bien grabado. Amén. En todos aquellos que puedan ver y escuchar este estudio. Amén. Y usted puede volver a verlo si ya lo vio y quiere volver a verlo. Amén. O si está entrando a la transmisión en vivo. Amén. Puede comenzar a verlo desde el principio para que usted sepa, amén, lo que es el significado del vino, diferentes significados del vino en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo y Nuevo Testamento. No todo el tiempo se refería a vino fermentado. Cuando decimos vino fermentado, es el vino alcohólico. No se refiere al vino alcohólico todo el tiempo. En ocasiones se refiere al vino sin fermentar, no alcohólico, fruto de la vid puro, amén, jugo de uva dulce y sin fermentar. Amén. Así que todos aquellos que sostienen una teoría o una doctrina, amén, una teología, una explicación errada de decir, de decir que el vino que habla la Biblia, que Cristo convirtió, amén, el agua en vino embriagante, todo eso que sostienen esa descripción errada, están totalmente en un error doctrinal. Porque cuando vamos al contexto bíblico nos damos cuenta, amén, de las diferentes palabras del hebreo, amén, y la del griego usadas, amén, en la palabra traducidas al español. Todo el tiempo sale vino, amén, pero no significa que era vino embriagante todo el tiempo. Y vemos, amén, gloria al Señor, que en Mateo 26, donde estuvimos leyendo, cuando Jesús, cuando está hablando y describiendo la Santa Cena, vemos que Jesús dijo el fruto de la vid. Entonces, ningún vino embriagante produce del fruto de la vid, porque cuando habla que se produce del fruto de la vid el vino, que es el jugo de uva sin fermentar, amén, no puede ser embriagante, porque la fermentación, amén, no procede de la vid. En este caso, cuando dice el fruto de la vid, se refiere no fermentado, amén, jugo de uva sin fermentar. Por eso vemos que la palabra no se contradice. El Señor no llevó a nadie a beber alcohol, amén. El Señor no indujo a nadie, amén, con el milagro que hizo en las bodas de Caná, beber alcohol, gloria al Señor, sino que mostró su gloria, amén, y mostró lo que es el fruto de la vid como algo simbólico, para mostrar un mensaje simbólico, como estuvimos explicando en este estudio, amén. Así que le damos gloria a Dios porque esto el Señor nos ha permitido darlo en este día, amén. Lo estuvimos dando, amén, hace como 2 semanas atrás, para la gloria del Señor, hace 1 semana o 2 semanas atrás en la iglesia donde nos congregamos en una vigilia, pero no lo pudimos transmitir y lo estamos dando aquí, lo estuvimos dando ahora para que ustedes puedan ser edificados, amén, con la palabra del Señor, amén. Y pues nos gusta dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que esperando que este estudio, amén, les saque a usted de toda duda, amén, y usted entienda que el Señor, cuando, amén, se sentaba con los pecadores, no era para compartir su pecado, no era para compartir el pecado de ellos y para hacerse el pecador, sino, como dice la palabra, conviértanse en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, sino que Jesús estaba hablando con esta gente, se sentaba con él para convertirlos al Señor, o sea, para predicarles la palabra y enseñarles que Él era el camino, la verdad y la vida, porque Él no vino a los justos, sino a los pecadores, para hacerlos justos, no para que se sigan revolcando en el pecado. Así que Jesús nunca fue transgresor de su palabra, sí cumplió a cabalidad toda la ley, porque no vino a abrogar sino a cumplir, amén, y no fue hallado engaño ni pecado en Él.
La Biblia dice que fue tentado en todo, dice en Hebreos 4, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Así que nos ha quedado claro esto para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Si a usted le queda alguna duda, vaya con el Señor en oración y en ayuno y la palabra, y Dios se la aclarará. Amén. Porque, amado, realmente hay personas, gloria al Señor, que quieren, ¿verdad?, buscarle, amado, buscarle a todo, sacar donde no hay, buscarle a todo algo para ellos justificar su condición y lo que quieren hacer. La realidad y la verdad es que la Biblia no respalda el vino ni las bebidas alcohólicas. Amén. Y el que tiene el Espíritu Santo, cuando lee la palabra, va a entender que no todo el tiempo se refería a vino embriagante fermentado. Amén. Así que le damos la gloria al Señor por su palabra, que es viva y poderosa, y por este estudio bíblico que nos ha permitido dar en este día para su gloria. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos toda gloria, toda honra, Señor amado, porque solamente es tuya, solo tú la mereces, Señor amado. Gracias, Señor, aleluya, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder dar este estudio bíblico para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias por tu presencia, mi Dios amado. Gracias por lo que has manifestado, lo que has hablado, Padre Celestial. Sabemos que hay muchos versículos más que nos enseñan sobre esto, Padre Celestial, pero gracias por lo que nos permitiste enseñar en este estudio bíblico hasta este momento. Padre, gracias. Yo te pido que a través de este estudio bíblico, tú, Dios mío, rompas cadenas, Dios mío, de confusiones en las mentes, en los corazones. Que a través de este estudio bíblico, tú, Dios mío, saques del error, de la mentira, a las personas que todavía piensan, Señor amado, que cuando tú hablaste en la palabra, Dios mío, Padre, que relata la historia que nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, y lo de la Santa Cena, que personas que piensan erradamente que eso fue vino embriagante y fermentado, te pido que a través de este estudio bíblico tú, Señor, los saques de las dudas, los saques de las confusiones, ilumines sus mentes y le hagas entender, amén, que tú no apoyas las bebidas alcohólicas, Señor, que tu palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, amén, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos contaminarlo, Padre Celestial, porque el alcohol hace daño, el vino hace daño, el vino embriagante hace daño, tanto físico como espiritualmente, Señor amado. Gracias por tu verdad, gracias porque tu palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra y en tu verdad. Gloria al Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a guardar tu palabra, Dios mío, Padre, y a no estar errados, Señor, en el conocimiento de tu palabra, sino que tu Espíritu Santo nos dirija, como dice en Romanos 8, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos, honrándote, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Cristo sea toda la gloria y toda la honra, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Recuerde que Jesús es el protagonista y Él se lleva la gloria y no el hombre. Gloria al Señor. A Cristo sea la gloria. Dios le bendiga. Dios le guarde.